Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En este video vamos a mostrarte cómo hacer Bypass Mate Full con señal, llamadas y datos desde una computadora Windows utilizando la herramienta iRemoval Pro. En este video vamos a mostrarte, tenemos en vez de uno, tenemos dos equipos, son dos iPhone 6S Plus, lo cual tienen bloqueo de activación. Aquí como podemos ver, tenemos la pantalla de bloqueo de activación donde nos pide la cuenta de iCloud, pero también tiene la particularidad que tiene bloqueo de red, o sea, bloqueo de SIM, Carrier Lock están. Entonces vamos a intentar activarlo nuevamente para que veamos que nos muestra el mensaje de tarjeta SIM inválida o tarjeta SIM incorrecta. Vamos a probar compatibilidad con nuestra herramienta iRemoval Pro, si va a poder ser o sacarlo con señal, si está soportado al 100% el bypass made con señal en equipos aunque estén bloqueados de red o carrier lock como lo conocemos. Vamos a abrir, debemos de verificar varias cosas. Lo primero es la compatibilidad con nuestra herramienta iRemoval Pro en su versión 4.6, la tenemos por aquí, vamos a abrirla. Y una vez que nuestra herramienta esté abierta con nuestro equipo conectado, nos va a comenzar un chequeo, que este es el primer filtro que debemos verificar antes de hacer nuestro equipo con señal. Como podemos ver, ahí dice checking, el programa ahora mismo está verificando la compatibilidad de nuestro equipo con señal bypass premium con señal en equipos Mate. Recuerda que esto está soportado desde iOS 12 hasta iOS 14.8.1. En iOS 15 aún no tenemos soporte del jailbreak, debemos esperar para ver y esperar luego que tengamos el jailbreak en este iOS, esperar la actualización de las herramientas para iOS 15. Entonces aquí vemos que nos dice, vamos bien, el primer paso nos dice que nuestro equipo está soportado para bypass Mate GSM con señal. Entonces nos dice que cerremos esta ventana y que vayamos a hacer el registro. En este momento, si tú quieres hacer o registrar cualquier equipo de estos que sean Mate, tanto en iRemoval Pro como en Mina, me escribes directamente y procedemos a hacerlo. El segundo filtro que tenemos que hacer es revisar en nuestro país que el equipo no tenga ningún tipo de reporte, ya que si está reportado no sería compatible para este bypass full con señal. Vamos a copiar el email desde nuestra herramienta 3U Tool y nos vamos a dirigir. En mi caso, yo voy a utilizar la página oficial de mi país, que es con el Indotel. En tu país debes verificar cuál es la entidad que se encarga de esto. Vamos a, por aquí la tenemos. Aquí yo voy a pegar el email que acabamos de copiar. Vamos a marcar no soy un robot y le vamos a dar en enviar. Aquí debe de revisarse nuestro serial, pero en esta página hay un problemita ahora mismo y no se está funcionando con el botón. Simplemente le hago clic donde está el email y le doy a enter. Aquí va a iniciar a hacer el chequeo y nos va a decir si está en lista negra tanto en nuestro país como de manera internacional. Aquí vemos que no está en lista negra internacional y en las operadoras locales tampoco está en lista negra, lo que nos indica que nuestro equipo está ready para poder hacer el bypass premium full con señal, llamadas y datos. Entonces, como vemos aquí en nuestra herramienta iRemoval Pro, luego de que nos dio que es compatible, le damos a OK y se nos queda aquí. No nos activa la opción de activar porque el equipo obviamente no está registrado. Simplemente en este momento vamos a copiar nuestro serial y vamos a proceder con el registro. Recuerda que si necesitas registro para esta herramienta, puedes hablarme de manera directa y lo estaremos haciendo. Vamos aquí, pegamos nuestro serial y le damos a registrar serie. Este es un proceso totalmente rápido y en cuestión de minutos nuestro equipo quedará totalmente registrado. Mientras, quiero pedirte que te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. El enlace está en la descripción de este video. También, si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos, te pido por favor que te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos
nuevo contenido, y esto también nos ayuda o nos impulsa a traerte más contenido con regularidad. Si te gusta esto, dímelo en los comentarios. Si no te gusta también, dale manita arriba. Y con mucho gusto sabes que leemos y contestamos cada uno de los mensajes. De igual forma, vamos a ir revisando el otro equipo en lo que se va completando este registro para ir ganando un poco de tiempo. Aquí vemos, tenemos conectado este iPhone 6. Vamos a quitarlo y ponerlo por acá. Aquí tenemos otro iPhone 6S Plus, el cual ya tenemos con jailbreak hecho con anterioridad. Lo conectamos y de igual manera la herramienta comienza a verificar. Ahí nos dice checking y en unos segundos nos va a decir si es compatible o no para hacer nuestro bypass made con señal full, llamadas y datos. Aquí ya se completó el registro de nuestro primer equipo. Estamos esperando que se complete el chequeo y como ven también nos dice que es compatible. Entonces vamos a verificar que nuestro equipo está con bloqueo de activación. Vamos a seleccionar nuestro idioma, seleccionamos el país y aquí el equipo está intentando activarse. Recuerda que ya el primer equipo está totalmente registrado. Vamos a ir haciendo la activación. Entonces vamos a mostrarte aquí, después que le damos a OK, las opciones de activar se quedan apagadas o que no están accesibles. Luego de que registramos nuestro equipo, recuerda que este equipo ya lo acabamos de registrar, vamos a conectarlo y ahora cuando él está chequeando y verifica que ya está registrado, nos da la opción, como pueden ver, ya está accesible para hacer el registro. Recuerda, muy importante, que debemos estar conectados a una red Wi-Fi y en la pantalla de bloqueo de activación. En este caso tenemos la pantalla de tarjeta SIM no válida. Vamos a retirar el SIM. Vamos a intentar activar nuevamente. Y cuando tengamos la pantalla de activación, vamos a darle a activar nuestro equipo. Como ven aquí, ya estamos en la pantalla donde nos pide la activación. Vamos a darle a activar. Aquí esperamos unos segundos hasta que se complete la activación o el bypass de nuestro equipo. Recuerda que este es un servicio premium y va a quedar full con llamadas, datos, notificaciones, iMessage, Siri, FaceTime, todos los servicios Apple funcionando al 100%. Aquí solamente debemos esperar que se complete nuestro chequeo. Vamos a ir verificando el otro equipo que tenemos por aquí. Como ven, ya se está terminando lo que es el bypass en nuestro primer equipo. Y aquí, como podemos ver, tenemos bloqueo de pantalla de activación. Al igual que el otro, vamos a verificar si nuestro equipo también estará bloqueado o no de red. Pero vamos a esperar ya que se termine el proceso con este equipo para mostrarte que queda full con llamadas y datos. Aquí estamos esperando que se complete. Mientras, te pido por favor que te suscribas y también te unas al canal oficial de la plataforma Developer Team. En la descripción de este video están todos los detalles. Como podemos ver, aquí nuestro equipo ya nos dice que fue hecho por iRemoval Pro y está buscando. Vamos a esperar ya que se complete lo que es nuestro bypass para introducir nuestra tarjeta SIM y proceder con hacer algunas pruebas. Vamos a hacer una llamada, vamos a apagar y encender nuestro equipo y luego de esto vamos a continuar con el segundo bypass, que es el equipo que acabamos de probar y nos dio que sí era compatible. Y luego de esto vamos a revisar también en nuestra página de nuestro país. Recuerda que en mi caso yo utilizo la página del Indotel, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. En tu caso debes utilizar la de tu país si estás viéndonos desde otro país. Si es México, la IFT. Si es Argentina, no recuerdo el nombre, yo creo que es ENACOM. En fin, la entidad de tu país que tenga este registro o esta página para verificar que tu equipo no esté en lista negra en tu país, tanto como también en la lista negra internacional. Es muy importante porque si tu equipo se encuentra en lista negra, por más que hagamos bypass premium con señal, tu equipo nunca va a levantar señal
debido a que se encuentra con este tipo de reporte. Entonces, una vez que complete, como pueden ver, ya aquí nos dio activación successfully. Recuerda que esto es un bypass, no podemos actualizar ni restaurar. Entonces vamos aquí a colocar nuestra tarjeta SIM. Aquí tenemos una SIM card de nuestro país. La introducimos e inmediatamente miren cómo empieza a buscar. Dice sin servicio. En unos segundos aquí debe mostrarnos lo que es la señal de nuestro operador. Como pueden ver, ya aquí nos dio la señal. Nos dice hecho por iRemoval Pro. Vamos a desbloquearlo y vamos a probar nuestro equipo. Aquí nos llega inmediatamente la notificación del FaceTime. Le damos a OK. Vamos a darle a confiar a la computadora y vamos a activar nuestro FaceTime para confirmar o garantizar de que nos funcionen todas las notificaciones. Le damos aquí a continuar. También es bueno que inicie sesión en una cuenta de iCloud. Como pueden ver, ya automáticamente FaceTime está activado y listo para llamar. Ya en este momento nuestro equipo está totalmente activado. Vamos a darle asterisco 3x5. Este es un número de nuestro operador local. Esta es una llamada de prueba. Como podemos ver, ya la llamada está en curso. Está hablando y vemos que ya empezó a correr los segundos. Entonces ya este equipo está listo para ser entregado. Vamos a probar nuestro segundo equipo. Sacamos la tarjeta SIM para probarlo con la misma. Este ya está listo. Vamos a dejarlo por acá. Entonces continuamos con este. Vamos a insertar la tarjeta SIM. Listo, entonces vamos ahora a intentar activar nuestro equipo para probar si este está o no bloqueado de red, al igual que como estaba el otro. Recuerden que ya hicimos el chequeo y nos dio que era totalmente compatible con nuestro bypass con señal, llamadas y datos. Al igual que el otro, este también está bloqueado de red, dice tarjeta SIM no válida. Vamos a proceder a conectar nuestro equipo para copiar el email y verificar que no tenga reporte en nuestro país, al igual como hicimos con el primero. Vamos a conectarlo. Cada vez que conectemos en nuestro dispositivo, nuestro iPhone, iRemoval Pro va a hacer lo que es el chequeo o el revisado de compatibilidad. Esto va a ser siempre hasta que nosotros registremos nuestro equipo. Vamos a ver, ahí dice chequeando y nuevamente nos va a dar el mensaje si es compatible o no con señal. Como podemos ver, nos dice otra vez, su dispositivo está soportado para bypass made con señal. Entonces vamos a darle aquí a OK. Vamos nuevamente a nuestro 3U Tool, copiamos el serial de este otro equipo y nos dirigimos nuevamente a la pantalla de chequeo de nuestro país. En este caso, como yo soy de República Dominicana, estoy usando la página del Indotel, pero si eres de un país diferente, vas a usar la página de tu país. Aquí le damos Enter y como vemos está haciendo la consulta. Nos dice que nuestro equipo no está en lista negra internacional, es del fabricante Apple y es un 6S Plus. En las operadoras telefónicas locales tampoco tienen ningún tipo de reporte, así que nuestro equipo está listo y preparado para poder hacer lo que es el bypass con señal. Verificamos primero que sea compatible con señal y luego verificamos que no tenga reporte en nuestro país. Entonces, hecho esto, vamos a copiar nuestro serial y de igual modo vamos a registrarlo en nuestra plataforma iRemoval Pro. Recuerda que si necesitas registros o acceso a la plataforma, puedes hablarme y con mucho gusto te estaremos atendiendo. Aquí ya enviamos nuestro registro, solamente es esperar unos segundos que nuestro dispositivo esté totalmente registrado para proceder a desconectar para que el programa iRemoval Pro vuelva a verificar. Entonces vamos de igual modo a retirar nuestra tarjeta SIM y vamos a intentar activar nuevamente. Aquí vemos que tiene tarjeta SIM no válida. Intentamos activar para que nos quede en la pantalla de bloqueo de activación y posteriormente vamos a activar nuestro equipo. Ahora solamente nos queda esperar que se complete el registro. Mientras, vuelvo y te pido, si aún no lo has hecho y ya has visto alguno de nuestros videos o si es la primera vez que está por aquí,
te pido por favor que te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos nuevo contenido. Así como también esto nos ayuda o nos motiva para seguir trayéndote más videos o más procesos de calidad disponible para todos ustedes. Recuerda que esto lo hacemos de una forma de aportar o contribuir a la comunidad del bypass, jailbreak, etcétera, para que muchas de las personas que tienen algún tipo de inconvenientes con hacer algunos procesos puedan ver en estos tipos de videos o tutoriales una luz en el camino, y es que si yo puedo hacerlo, así mismo también tú lo haces. Recuerda que estos videos yo te lo hago sin ningún tipo de corte, sin edición. Esto está totalmente transparente para ustedes, para que ustedes puedan ver que todo es tal y como te lo muestro. Entonces ya nuestro equipo ha sido registrado en nuestro serial. Como pueden ver aquí en el iRemoval todavía no nos activa la opción de bypass. Vamos a quitar nuestro equipo, conectamos nuevamente y aquí esperamos que nuestro iRemoval Pro está chequeando nuevamente, y como ya reconoció el registro que está hecho para bypass full con señal, llamadas y datos, nos dio la opción de activar. Entonces, de igual modo, recuerda que debemos estar conectados a una red Wi-Fi, y en la pantalla de bloqueo de activación aquí le damos activar, y de igual forma que el primer equipo nos vamos a esperar que se complete el desbloqueo o la activación. Recuerda que esto es un bypass totalmente premium, nos va a quedar con señal, llamadas, datos móviles, podemos apagar, podemos encender, podemos usar todos los servicios de Apple sin ningún tipo de restricción. Lo único que, claro, debemos tener en cuenta es que esto es un bypass y no podemos actualizar ni restaurar nuestro equipo. Fuera de esto, todo funciona a la perfección. Como podemos ver, ya nuestro equipo está casi completando lo que es el proceso de bypass. Aquí está ya en un 75% aproximadamente nuestro bypass, y solamente nos resta esperar que se complete. Mientras, también te pido para que te unas al grupo de soporte que tenemos en Telegram, así como al grupo del jailbreak, como al grupo oficial de este canal. En los dos puedes encontrar ayuda, asistencia de cualquiera de los resellers, así también como el canal oficial de la plataforma Developer Team. Y de igual modo también nuestros colegas Bypass y también como Saúl Antonio tienen sus grupos en los cuales también te invitamos a unirte para que puedas disfrutar del soporte y la ayuda gratuita que allí se brinda, como también si ni llegas a necesitar cualquier registro, como por ejemplo de iRemoval Pro, de Minacris, de Developer Team, y con mucho gusto vas a encontrar allí los resellers oficiales que te van a asistir en lo que tú necesites. Aquí, como podemos ver, ya nos dice hecho por iRemoval Pro. Ya el bypass está completo, solamente nos falta esperar que el programa nos dé ya el toque o el aviso final, donde nos dice que ya nuestro equipo está totalmente listo y el bypass hecho para usar con normalidad. Muy importante, nunca lo desconectes antes de tiempo, aunque veas que ya el proceso terminó en el equipo. El programa sigue trabajando, y esto es para garantizar que tu equipo quede con las notificaciones funcionando al 100%, todos los servicios Apple, así como también desactivar las actualizaciones automáticas y también las opciones de restaurar desde el mismo equipo. O sea que es muy importante que dejes que el equipo, el proceso se complete totalmente como vemos ahora en pantalla. Entonces aquí ya podemos probar nuestro equipo. Como ven, nos dice hecho por iRemoval Pro. Le damos OK. Vamos a darle a Home aquí para que se nos mande la pantalla de inicio. Vamos a confiar. Vamos a introducir nuestra tarjeta SIM. Ustedes vieron hace un ratito que nos decía tarjeta SIM inválida. Y ahora, como pueden ver, ahora nos está diciendo que tenemos la actualización de la configuración del operador. Esto sí podemos darle a actualizar, no hay problema.
Aquí nos llegó un mensaje de nuestro operador. Vamos a darle aquí el mensaje de iMessage y FaceTime, le damos a OK. Entonces aquí vemos que tenemos ya cobertura de nuestro operador. Vamos a abrir FaceTime y vamos a darle aquí en continuar para que FaceTime se active y nos quede ya full funcionando con todos los servicios de Apple. Una vez que FaceTime se active, vamos a hacer una llamada de prueba como hicimos con el otro equipo y luego de esto ya podemos apagar, encender y usar con total normalidad. Aquí vamos a hacer una llamada de prueba igual como hicimos en el primero. Vamos a activar el altavoz y como pueden escuchar, ya aquí está en curso la llamada y nuestro equipo está totalmente listo para entregar a nuestro cliente. Señores, ya ustedes vieron lo fácil y sencillo que es registrar y activar nuestros equipos Full Mate con señal con la herramienta iRemoval Pro desde nuestra computadora con Windows de manera fácil y sencilla. Recuerda que ya todos los equipos están soportados, estén bloqueados de red o no, estén antes teníamos 3 restricciones, no podían ser reemplazados, no podían ser refurbished y no podían tener bloqueo de red o carrier lock. Ya todas estas restricciones fueron superadas y podemos activar nuestros equipos Mate con señal, tanto Mate o GSM con señal, sin ningún tipo de restricción y sin ningún problema, utilizando los servicios de la plataforma Developer Team. En este caso usamos iRemoval Pro, pero también tenemos disponible lo que son los servicios de Minacris. Así que ya saben, señores, por aquí te voy a estar dejando el logo de nuestro canal para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.